Mm, y en Mazatlán también. Un periodo vacacional que se apreció largo, un periodo vacacional que se observó con la afluencia que le caracteriza al puerto, a Mazatlán. Llegada de turistas por aquí por allá, negocios eco. No ponen ni resistencia para del TikTok y esas cosas. Surgió un malestar, ¿no? Las opiniones encontradas, bueno, sobre todo las opiniones a favor del trabajador de la construcción. En cierta manera no eran formas, porque estaba en la banqueta, en el espacio público. Pero lo que vino a continuación, o sea, ahí viene la otra parte de la película, porque la película ha terminado de ver la película. Así cuando vamos al ciclo no podemos hacer un juicio de decir va a pasar a una comida fuera de la vivienda de al final, cuando hicieron tengo una formación y pues dije no, esto choca contra la formación que tengo, ¿no? Aparte de que fui profesor universitario y no me podía prestar a lo que se contaba de pacíficamente, como se logra observar al inicio, ¿no? Sin embargo, se descontrola, en la cual se iba a hacer una plantón para comer, para convivir, en repudio a la actitud de la persona que tuvo hacia el trabajador de la construcción. Se sale en la que, aprovechando el sentimiento anti-yanqui, anti-norteamericano, como se le quiera llamar, derivado, pues ya sabemos, ¿no?, de las actitudes bipolares que tiene el personaje que dirige el país del norte, ¿no? Entonces, aprovechando esa coyuntura, ese sentimiento de nacionalismo, de la mexicanidad, muy bien. El problema está que el gringo no era gringo, era mexicano. Entonces se generaron ambigüedades, se generaron otras justificaciones. Primero, que era americano, por eso iba a ir a protestar a la gente. Luego cambiaron el tono. Después fue que porque, no, pues que la actitud, aunque sea mexicano, pues tiene que ser reprobada. Hasta ahí. ¿Qué siguió? La protesta quedó completamente desordenada porque hubo grupos en las redes que ya empezaban a abonar a que se hiciera, generarle ruido pues por fuera de la vivienda o a tomar otro tipo de acciones. Por ahí se observan en los videos, no es cuento mío, es de lo que se ve en los videos que fueron subidos a las redes. Jóvenes en motocicletas, rayándole la banqueta y etc, ¿no? Luego una señora con toda la furia, sacando, no sé, a lo mejor se le juntaron muchas cosas a la señora también, y dijo, pues aprovechó el momento para sacar a relucir sus emociones y estallar. Una cartera de huevos le empieza a quebrar, le empieza a estallar, a mancharle el portón de la vivienda. Y así. Y luego, al día siguiente, después de terminar, todavía para aderezar aún más todavía, ya para cerrar, como para dejar la firma de la protesta, la cual ya había generado su impacto a nivel nacional y de la cual no se habló. Se habló de la agresión, nada más hasta ahí, pero no se habló de la agresión que habría sufrido la vivienda de un particular. No era ni el espacio público el que se había agredido, ¿sí? Porque el problema era el espacio público que había sido violentado por un ciudadano que corrió de ahí.
a otro ciudadano, pero que era un trabajador de la construcción. Pero valió la pena la agresión a la vivienda. No sé, me viene a la mente, ¿no? Somos los mexicanos somos muy impulsivos, ¿no? Explotamos ante cualquier injusticia, me cuento entre ellos. Pero llegar a a ese grado, ¿no? ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo justificamos esa agresión a la vivienda de un particular? Lo que haya sido. ¿Sí? Yo creo que cualquiera se siente molesto. Cualquiera pudiera estar tomando nota. ¿Sí? Para protestar, está bien la protesta, todas las protestas son buenas. Pero en este caso, en esta protesta, hubo falta un elemento. Sí, el elemento de las redes fue el elemento que cohesionó, ¿no? Pero ojo, en Mazatlán somos más de 500,000 habitantes, y no fue ni el 1% de la población a protestar afuera de la vivienda del ciudadano. No fue ni el 1%. Lo que sí se vio fue que hubo más cámaras. Uno dicen que fueron influencers, ¿no? Por ahí. Ya se ganaron su cuota de likes. Miles, cientos, decenas. ¿Sí? Porque era un festín, era una fiesta. Ya no se convirtió en una protesta. O sea, aprovechando los simbolismos, ¿no? La bandera, el himno nacional. Hasta ahí muy bien. Pero ya llegaron los desmanes. Si a veces nos quejamos, nos sorprendemos por la violencia que ejercen, los desmanes que generan las mujeres, a las cuales se les denomina de otra manera, ya cuando andan haciendo desmanes en la Ciudad de México, ¿no? Con el Día de la Mujer y esas cosas. ¿Sí? Nos quejamos, porque estamos hablando de violencia. El albañil nunca recibió, en el video no se ve que reciba ninguna agresión física, ni que el individuo, el supuesto agresor, le haya quitado el vaso donde estaba tomando agua, o que le haya quitado el tupper donde estaba consumiendo el alimento. En ningún momento lo toca. Eso es muy explícito, es muy, 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 muy específico. Pero llegar a la agresión, o sea, ¿qué ganamos? Se acabó el racismo. No sé, creo que debieron haber habido otras vías, ¿no? Sí, protestar pacíficamente, lo simbólico, lo decir, estamos unidos, pero no unidos en esa forma en la que se hizo, pues de violentar la vivienda de un particular. Bien pudimos saber, bueno, en el ejercicio de apoyo hacia el ciudadano, vamos a apoyarlo con una cartera de huevos, en vez de haber tirado la cartera de huevos, habérsela regalado al señor, ¿no? O así, porque la verdad es pecado tirar la comida, ojo. O haber ido a gritar al ayuntamiento, a la autoridad, vengan a hacer algo. No sé, se me ocurren cosas, ¿no? Yo creo que cualquiera quien sea tiene una opinión. Y tal vez reciba hasta críticas, ¿no? Por lo que estoy comentando. Pero bienvenido, o sea, la crítica es buena. Todos los comentarios son buenos. Pero la cosa no para ahí, pues. Porque todavía aún así con la protesta, con esto no se termina la película. ¿Por qué no se termina la película? Porque todavía falta conocer el antecedente que llevó al individuo a retirar a la persona que estaba por fuera de su banqueta. Ahí, en ese lugar, hay una asociación de colonos, ¿no? Una zona donde están cansados desde hace mucho tiempo, créanme, de las construcciones verticales que están llevando a cabo. Y pues les genera mucho ruido, se tira mucho escombro en la calle, nadie se las limpia, ni el ayuntamiento va, ¿no? Supone que las constructoras son las responsables de eso. ¿Y qué pasa? Pues si la autoridad, alguien debió regular o prever que pudiera suceder algún altercado, ¿no? Según comenta el propietario de la vivienda, que él retira a las personas porque pues ya son muchas que le habían hecho, pues ahí creo que tiene unas maceteras ahí por fuera de su acera, y le dejan sucia su banqueta. Bueno, no su banqueta, la banqueta, ¿sí? Que es espacio público, pero que se encarga de mantener limpia. No se la mantiene limpia el ayuntamiento,
no se la mantiene limpia la autoridad. Él la limpia, él la cuida porque le gusta tener limpia. Pero eso, los influencers, los amantes de los likes, no contaron esa historia. Armaron toda una estructura mediática para hacer quedarlo como villano y hacer quedar como héroe, imágenes aquí, imágenes allá, al albañil, que el albañil, pues, el señor Jorge creo que se llama, y el otro señor, el que no era gringo, de apellido Lizárraga, fíjense el apellido de él, así lo dieron a conocer los medios. Pues se arma toda una estructura mediática para de por sí ya estaba victimizado el albañil, lo revictimizan aún más todavía cuando lo suben a las redes, o sea, todavía para que le dé vuelta. Ya un problema o una situación de nivel local le dio la vuelta al mundo. ¿Cuántas personas no están siendo agraviadas ahorita en sus trabajos por patrones que los explotan ayer? ¿Cuántas personas? Y nadie protesta. ¿A cuántas personas no nos han hecho mala cara en las tiendas de autoservicio por los cajeros? Nadie protesta. Ojo con eso, ¿eh? O sea, por contar así como que cositas muy pequeñas. Y hay otros muchos agravios que no se tocan. O porque no había una cámara que estuviera grabando, ¿no? Esos agravios, ¿cierto? No se subió a la red, no se suben. En las colonias hay mucha gente que está cansada de los motociclistas, del ruido excesivo, que está cansada de niños que no están al cuidado de los padres, que le andan bajando las pastillas de su vivienda y se le echa a perder la comida, ¿no? Pero no son grabados, no se suben a las redes. Porque también hay muchos mexicanos que no nos gustan ese tipo de cosas, ¿no? No nos gustan los likes, vaya, para monetizar, para obtener fama, ¿para qué? ¿No? Yo este video no lo estoy viendo para agarrar fama, no olviden. Simplemente estoy tratando de contar una película mal contada. Mal contada. Al día siguiente que termina la protesta, ya cuando se acabó todo, que estaban los ánimos ya más calmados, amanece la vivienda del señor, la fachada grafiteada. Ahí está, busquen la red, ahí está, amaneció grafiteada. Era necesario otra vez. Mientras que acá en un municipio cercano al sur del estado de Sinaloa se estaba quemando un cerro, se llama El Yauco, está en el municipio de Rosario. Y ese cerro no va por la carretera libre cuando entra a Rosario, al municipio de Rosario, que es de donde es la señorita cantante Lola Beltrán, de ahí, de esa tierra. Se ve al fondo el cerro del Yauco, así se llama, el cerro del Yauco. Se estaba incendiando. Un incendio que estaba por llegar a comunidades cercanas. Y ahí los amantes de los likes no dieron cuenta de ese evento. No dijeron, vamos a unirnos, vamos a ir a ver qué hacemos allá. Vamos a organizarnos en brigada para ir a sofocar el fuego. Creo que era más grave que yo también, pero hay situaciones que importan y hay situaciones que no importan. ¿Y cuál era la situación que importaba eso? La situación inmediata, y la inmediata era lo que teníamos enfrente. Sí, de repente me ven echando un chascarrillo por ahí en los que me ven a veces en el TikTok, ¿no? Pues también tenemos nuestros gramos de seriedad, ¿no? Y esto implicaba algo de seriedad. Entonces, ya se acabó la protesta y quién sabe qué. Listo, ya dejaron en paz al albañil, ya no se supo nada de don Jorge, ya no se supo nada también del señor, el abogado, porque es abogado, ojo con eso, el señor, el supuesto es abogado, un abogado como de 70 y tantos años, nomás que le tocó nacer güerito, ¿verdad? Blanco. Ahí está. Y ojo, había mucha gente también, ahí se ven los videos, gente blanca, si vamos a eso de la cuestión del color de la piel, como en aquella película
donde sale Eric del Castillo, que sale Gonzalo Vega y salen otros actores ahí de la época de los 60, creo que por ahí la película. Y casualmente coincidió esa película con el evento que estaba sucediendo, ¿no? El color de la piel, se llama la película, ¿no? El rechazo que existe hacia del parte de la gente de alcurnia, de la gente de los oligarcas, de esto, hacia la piel morena, ¿no? Que somos inferiores, tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso, pues nos ganó la rabieta y pues confundimos, ¿no? Se confundió al gringo que no era gringo, aprovechando, pues a lo mejor los aranceles que nos está aplicando allá el señor Donald, ¿no? Aquí a los mexicanos y otros tantos agravios. Pero no son agravios de ahora los que hemos tenido los mexicanos, son agravios desde la conquista. Ojo, hay muchísimos. A nuestros abuelos que tal vez se fueron de braceros algún día cruzando la frontera, a los que ya estuvimos en el otro lado, que tuvimos la oportunidad de cruzar la frontera por Nogales o por Sonoita o por Tamaulipas. Esos sí eran agravios, esos sí eran entornos de un racismo muy fuerte. No les voy a contar mi historia de inmigración porque no es tema ahorita, pero a los 20 años me tocó cruzar la frontera por Nogales, en medio de una oscuridad total, brincando cerros. Yo sí sé lo que es racismo. Muchos sabemos lo que es racismo, los que ya hemos estado allá. Ya lo sabemos. Lo de ahora me pareció como que, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Ahora les voy a hablar de la protesta. Miren, las protestas son genuinas, son legítimas cuando persiguen un fin o cuando tratan de atacar una situación que es injusta. Lo hicieron los profesores contra la reforma educativa, lo hicimos los estudiantes en aquel momento cuando estaba lo de los estudiantes de Ayotzinapa, el movimiento del 68, el movimiento de las mujeres que protestaban por igualdad de oportunidades y tantas que se han cortado a lo largo de la historia. Pero esas protestas han tenido una particularidad, a diferencia de la que se desarrolló esta semana. ¿Cuál es? Que aquellas protestas tenían liderazgos y tenían bases. Y protestas que se gestaban no de un día para otro, no. Las protestas se gestan en el tiempo. Esto fue una protesta alentada desde las redes sociales de personas sin rostro. Redes sociales. Bueno. Tenemos la primavera árabe, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Cuando en Egipto, a través de las redes, a través del Facebook, ¿no? Pues fue cuando se derrocó un dictador, ¿no? De ahí para acá, señor, las redes desde ahí, a partir de ahí, fueron el punto de quiebre, el punto axial para que se desarrollaran otras protestas a nivel mundial a través de las convocatorias que se hacían en las redes sociales. El Facebook era el que, a través del cual. Después siguió WhatsApp, después siguió TikTok, etcétera. Pero protestas genuinas porque tenían dirección. Es cierto, las protestas no son ordenadas, pero se aprende a protestar. Y cuando se aprende a protestar, aparte que se gana legitimidad, se los dice alguien que protestó ya también en la universidad, ¿no? Contra agravios del modelo neoliberal, etc., ¿no? Muchas cosas, hay mucho fondo, ¿no? Pero había razones de peso, ¿no? Y había liderazgo. Y se aprende a protestar. ¿Y saben qué es lo que genera una protesta genuina? Que gana adeptos. La protesta del otro día, pues quedó mal parada porque ya se sofocó, ya nadie ha hablado del tema. Ya. Los influencers ya ganaron sus likes, los que hicieron su vendimia ese día ya ganaron sus clientelas. Bravo. Está bien, no pasa nada. Era parte del sabor, ¿no? Que tenía
la Semana Santa. Pero ¿qué sigue? O sea, bueno, pues a falta de liderazgo, pues las protestas sofocan, no duran. El día de mañana que realmente se requiera hacer una protesta, ¿qué es lo que va a pasar? Que nadie va a ir. Nadie va a ir. Nadie va a ir. O muy poca gente va a ir. Una protesta seria, Aguas. Porque si uno no ve liderazgo, alguien que encamine esas demandas, no, tienden a fracasar. Las protestas se deben de mantener en el tiempo. Aquí en Mazatlán hay mucho por qué protestar. Por servicios públicos, por calles que tienen baches, por camiones que no tienen aire acondicionado. Ya se viene la época de tiempo de calor y quienes nos hemos subido los camiones todos los días, sabemos que hay unidades en las cuales en tiempo de calor aquí, que llega casi hasta los 40 grados, en época de verano, en la época de la canícula, aguas. Vienen mujeres en los camiones, con niños, con criaturas, sude y sude en los camiones. Trabajadores que van estresados y regresan estresados de los trabajos por patrones que sonan leoninos, por ambientes laborales tóxicos. Y ahí no protestamos. Hay mucho por qué protestar. Unidades en mal estado, tráfico a todo lo que da en las horas pico, cansado de llegar al otro día, mucho. Protestas, ¿saben cuáles aquí en Mazatlán? La de los estudiantes que lograron tarifas especiales para ellos, para los estudiantes. Esas sí eran protestas. Las universidades, los colegios salieron a protestar en la década de los 90 y se lograron tarifas para estudiantes. Ahora la protesta para terminar con los agravios de personas que humillan a la gente. Bueno, todo el mundo humilla a la gente aquí. Hasta nosotros nos humillamos, entre nosotros. Hasta en la familia hay humillación. Por X o por Y razón. ¿Y qué hacemos ahí? Entonces, me parece que tenemos que reflexionar mucho, como personas y como sociedad. Nos falta mucho. Pareciera ser que cuando llega al poder, ya saben quién, ¿sí?, se terminaron las protestas a nivel nacional, dejaron de ser genuinas. ¿Por qué? Porque en ese movimiento que llevó a este personaje, Andrés Manuel, a la presidencia, quedaron aglutinadas las protestas históricas en ese movimiento y se acabaron. Las demás protestas se fueron sofocando por aquí, por allá, y luego otra, ¿no? Las protestas cuando empiezan a ser filtradas por partidos políticos, aguas. Y más por partidos políticos que de dudosa procedencia, que ya los conocemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no voy a invitar a nadie. Ha sido mi opinión nada más respecto a este fenómeno. Y voy a cerrar con lo siguiente, ¿no? Y hasta se convirtió en meme. A mucha gente nos dio coraje. Sí, nos dio coraje al modo, ¿no? Las palmeras. En Mazatlán tumbaron una palmera por la zona costera. Dos versiones. La primera versión, la que después se desdijo para brindar otra explicación de por qué la habían cortado la palmera. Ahí va. Que la palmera era un riesgo porque provocaba accidentes viales.
en esa palmera ya creo que se habían estrellado 2 motociclistas, no al mismo tiempo, con finales que no quisiéramos que ocurrieran, ¿no? Pero quienes dijimos en ese momento, pues oigan, pues la política pública ya se tradujo a andar cortando palmeras, porque la palmera es la responsable de todo lo que sucede. Pues ahí está que en Mazatlán está lleno de palmeras, a ver si no las podan todas, nos dijimos, ¿no? Nos preguntamos. Cuando ya no aguantaron la carrilla en las redes, sale de nueva cuenta la autoridad, otra vez, representante de la autoridad, decir que esa palmera ya tenía daños estructurales, ¿no? Fíjense bien, daños estructurales. Por ahí los ingenieros de ver qué son los daños estructurales, ¿no? Yo no me voy a meter en eso porque no soy ingeniero, yo soy economista de profesión. Y dijeron que era derivado de daños estructurales, que ya se podían caer las palmeras y, o sea, bueno. Ayer estaba revisando en mi tesis de licenciatura y en la de maestría, ¿no? Cuando abordé precisamente el tema de la movilidad en Mazatlán, por aquel entonces. Y fíjense, en el caso de las motocicletas, en Mazatlán, en la década de los 70 se tenían alrededor de 80 motos en Mazatlán, en los 70. Ahorita hay 42,000 motocicletas registradas, más las que no están registradas, ¿no? Y relacionaba una variable con otras, ¿no? En ese ejercicio, bueno, ahí estaba, nos dio el gusanito por investigar otra vez, porque no podíamos quedarnos con la película media otra vez, no da cuenta, no, vamos a armar todo, a ver quién tiene la culpa. Si es la palmera, aunque alguien dijera, es que está planteando lo obvio, sí, pero lo obvio a veces pasa desapercibido. Entonces nos fuimos a ver, vamos a rascarle aquí. Primer concepto, velocidad, a ver qué es la velocidad. No, pues el desplazamiento de un cuerpo hacia otro lugar en el tiempo. Ah, caray, la velocidad, bueno. Exceso de velocidad, no, pues imprimirle ritmo a la velocidad mayor, un ritmo mayor a la velocidad para desplazarse y llegar a otro punto. Eso lo dice la física y lo dice la Real Academia Española. Ah, caray, órale, la velocidad. Bueno, y pues te vas a la palmera. No, palmera, tú no tienes la culpa. Alguien iba a exceso de velocidad. No te debieron haber cortado. Entonces, salgo en la mañana aquí donde vivo y veo las palmeras que están en el camellón. Y le digo, las perdono, ustedes no tienen la culpa. Parecía loco, ¿no? Dije, agua, las andan buscando, ¿no? Agua, escóndanse. Ya no las voy a regar, ahí séquense solas. Porque le van a venir a echar bronca. Creo que muchos coincidirán conmigo, ¿no? En el de lo que hace falta es educación vial, y eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero no solamente el gobierno tiene que poner de su parte, tenemos que poner todo de nuestra parte. Aquí por el barrio donde vivo, hace un mes, 2 meses, derrapó un muchacho. Pero nosotros los vecinos aquí solicitamos, previo a ese suceso que tuvimos, que nos solicitamos al ayuntamiento que nos pusieran topes, reductores de velocidad. Ahí vinieron, instalaron 4 topes. Siguen pasando las motos. Ahorita está tranquilo porque andan en la semana de la moto. Y un relajo, la gente cansada de sus trabajos, y venir a escuchar las motos aquí, el ruido. Después de las 10, para que ponían de acuerdo para venir después de la noche. Después de las 9 de la noche. Jóvenes. Oye, pues la gente llega cansada de los trabajos y lo único que quiere es descansar ya, porque al día siguiente tiene que madrugar. Sopas, el ruido a todo lo que da. Ah, caray.
No había pasado ni el mes, cuando eso de las 3, 4 de la tarde, yo estaba ya por salir de mi casa, iba a ir a atender unos mandados, unos pendientes que tenía por ahí. Y en eso escucho el rechinar, ¡pum! Y ya no escucho nada. Algo pasó. 2, 3, 4 vecinos salimos, y era un joven que se le amarró la moto, venía a exceso de velocidad. ¿A qué velocidad vendría el muchacho? Que cuando llega al tope no alcanzó a frenar y salió disparado, derrapó como 60 metros más o menos, derrapó. Pobre muchacho fue y se estampó, su cuerpo fue y se estampó contra uno de las guarniciones, ¿no? del camellón. No la pasó muy bien, porque no traía casco. Pienso bien, no traía casco el joven. Y pues estábamos desesperados, nadie era médico aquí, una colonia en la periferia y ese tipo de cosas, pues no hay cómo ayudarle, pues. Y hace mucho tiempo le había advertido, no anden recio, no anden por aquí, no anden en alta velocidad, después ocasionar accidentes, tratando de concientizar, pero lo tiran al loco a uno. Ya pasó el accidente, parece que no le entró por la cabeza, parece que quedó en eso, ¿no? Una anécdota más. El joven hasta ahorita yo no sé en qué situación se encontraba, pero sí era verlo triste, ¿no? O sea, uno le tocó verlo cómo estaba, de la reacción que tenía su cuerpo y ahí tratando de apoyar al paramédico, a una persona que era paramédico y lo estaba apoyando y lo estábamos auxiliando, ¿no? Y tenerlo en brazos, verlo cómo estaba de su cuerpo, era una cosa lamentable, triste, ¿no? Pero debido a lo mejor a la falta de pericia, a la imprudencia, 17 años tenía el muchacho, tiene, ojalá que siga teniendo los 17 años, porque ya no supimos más, honestamente no supimos más. Y por ahí, fíjense bien, recuerdo que surgió un comentario medio sacado de onda, porque dijeron, ¿para qué pusieron baches? ¿Para qué pusieron topes? Si no hubiera estado el tope, no hubiera habido ese accidente. ¿Perdón? Pero pues lo hicimos precisamente para que redujeran la velocidad. Ahí están las consecuencias, pues. O sea, la solución se convirtió en el problema. Porque aquí en esta zona donde uno vive, hay gente que sale en las tardes o a todas horas, ¿no? A la tienda, o sea, a caminar. Y no pueden caminar a gusto porque pues se les antoja los que andan en las motos a alta velocidad, pues andan echando su relajo, ¿no? Sus motivos tendrán. En alguna ocasión uno de ellos me dijo que era por adrenalina. ¿Quiere adrenalina? Le dije, pues vente, vamos a limpiar camellones, ahorita te va a ir toda la adrenalina. Vamos a hacer otras cosas, otras actividades para obtener adrenalina gratis y menos riesgosa, porque están exponiendo a la familia, a los niños, a las mascotas, etc. ¿Y qué hacíamos? Y así fue. Entonces hay que poner todo de nuestra parte, pues. Yo me cuento entre ellos, como profesor, como persona que estuvo al frente de grupos de jóvenes universitarios, pues uno tiene la tarea también, ¿no? Desde la parte que le toca, de concientizar, de llamar la atención, de hacerlo de la manera más amable también, porque ahorita pues hay una generación muy endeble, muy delicada, y pues aguas, no tiene que ser muy suave hasta como dice las palabras, ¿no? Pero como dice luego, como te respondan, pues uno tiene que responder también, y no en afán de venganza ni nada de eso, simplemente de que hay que tenernos respeto entre todos para entendernos.
Y pues eso es, ¿no? Insisto, no es con el afán de otra cosa más que de hacer conciencia. ¿Sale? Pues esto ha sido todo, que tengan muy buenas noches y pues agradezco a los que estuvieron viendo esta transmisión en vivo. No, siempre la conclusión, ¿no? Hay que ver la película completa antes de formarnos un juicio, pues, porque estos pueden ocasionar a veces cosas más desagradables, cosas más tristes, ¿no? Desencadenar en otras situaciones de las cuales nos pudiéramos arrepentir el día de mañana, ¿no? Por lo pronto pues ha sido todo y ya veremos, ¿no? Lo que salga la nota, ¿no? Porque vamos a rescatar la nota. Y es simplemente el comentario de un ciudadano más, que también es mexicano, que es solidario en situaciones, no en todas, porque también hay que saber decir que no a aquellas situaciones en las cuales nos podemos involucrar y que no son las que creíamos que iban a ser, ¿no? ¿Okay? Que tengan muy buenas noches. Ánimo, los saluda el profe Celso. Saludos.